Ya, entonces habíamos quedado en esto, ¿cierto? Habíamos definido lo que era medibilidad de Jordan, ¿cierto? Entonces, claro, aquí va a recordar, habíamos definido medida exterior y medida interior de Jordan. Medida exterior de Jordan es el ínfimo de la medida de los conjuntos elementales que cubren a E, la medida exterior de Jordan D, y la medida interior, el supremo de las medidas de los elementales que están contenidos en el conjunto. Entonces, así en realidad. Y decíamos que un conjunto era Jordan medible si es que coincidía la medida exterior y la interior, y entonces llamamos MD a la medida de Jordan. Aquí estaba la caracterización. Entonces decíamos que un conjunto es Jordan medible si está encerrado y contiene a conjuntos elementales cuya diferencia, la medida de su diferencia es menor que epsilon, para todo epsilon. Estos conjuntos elementales, recordemos que eran uniones finitas de cubos, ¿sí? Y claro, entonces vimos que la medida de Jordan coincide con la medida elemental, si es elemental. Tenemos las propiedades booleanas, ¿sí? O sea, unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica son Jordan medibles si los conjuntos que conforman esos conjuntos lo son. Es finitamente aditiva, es subaditiva, ¿cierto? Finitamente aditiva dice que la medida de la unión es la suma de las medidas cuando la unión es disjunta. Hay una monotonía, ¿cierto? Que es lo esperable para una medida, ¿cierto? La medida de si es su conjunto de F, entonces la medida del subconjunto es menor que la medida del conjunto que lo contiene, y es invariante por traslación. Que ya esta ya de por sí era una propiedad más avanzada con respecto a la medida elemental, ¿cierto? Vimos un ejemplo de que la medida elemental fallaba, ¿cierto? Y ahí esto fue lo que garateé la última vez, ¿cierto? Los grafos de funciones continuas sobre un rectángulo, sobre un cubo finito o acotado, son Jordan medibles, ¿sí? Entonces eso contiene, grosso modo, todos los conjuntos a los que uno siempre le calculó el volumen, ¿cierto? Desde cálculo 2. Claro, entonces uno calcula el volumen encerrado entre un paraboloide y un plano, etc. Y en realidad lo que uno está haciendo ahí es calcular la medida de Jordan. Y entonces la integral de Riemann es la integral que se hereda de la medida de Jordan, ¿no? Bueno, entonces, algunas propiedades extra, que son las que nos van a permitir un poco discriminar entre la medida de Jordan y la medida de Lebesgue, que es la que viene después, ¿cierto? Entonces, para cualquier conjunto, eh, la medida del conjunto, la medida exterior de Jordan del conjunto y su cerradura son la misma. La medida interior de Jordan entre el conjunto y su interior es la misma. Aquí exterior va con la adherencia, interior va con el interior. Y un conjunto es Jordan medible si, solo si, la medida de su frontera, o sea, su frontera es Jordan medible, su frontera topológica, es decir, la adherencia menos el interior, es Jordan medible y tiene medida cero. Eso es lo que nos va a permitir discriminar fácilmente entre conjuntos que no son Jordan medibles y los que son, y los que sí. O algunos ejemplos concretos que nos permiten ver eh, la, las restricciones que tiene esta medida, ¿sí? Hasta dónde llega. Ok, entonces déjenme esbozar aquí las demostraciones. A ver si me salen. Entonces, queremos probar que la medida de, o sea, para todo, voy a probar uno primero, ¿sí? Entonces voy a tomar un conjunto E cualquiera y voy a probar que la medida exterior de Jordan de E es igual a la medida
exterior de Jordan de su cerradura. ¿Ok? Ya, entonces uno sabe que es fácil ver por definición, básicamente, que se tiene esta desigualdad, porque contiene, la adherencia de E contiene E. ¿Sí? Entonces nosotros queremos ver la desigualdad contraria. ¿Sí? Ok. ¿Cómo hacemos esto? Claro, monísticamente. Hago un monito primero. Yo tengo E, conjunto cualquiera. ¿Cierto? Esto puede ser abierto aquí. En algún lugar puede ser abierto. Ok, entonces quiero encontrar un conjunto elemental que contiene E barra, ¿cierto? Porque recordemos que esto es el ínfimo. Esto es el ínfimo de los A elementales, ¿cierto? Que contienen a E barra, la medida elemental de A. Ok. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Claro, yo tomo cualquier, a ver, voy un poco al tuntún. Yo tomo cualquier elemental que contiene a E, ¿cierto? Si yo tomo cualquier elemental que contiene a E, agrandando un poquito cada uno de los cubos que conforman ese cubrimiento de E, yo cubro a, E barra, ¿sí? Estoy un poco confundido, creo que lo hice al revés, ¿no? Mm, ¿Cuál es la desigualdad que...? Ya, entonces, ya, retomamos. Entonces, esta desigualdad, como decía, es fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo cubrimiento de E barra es cubrimiento de E. Por lo tanto, hay más cubrimientos de E que de E barra, y por lo tanto, al tomar el ínfimo es un conjunto más grande, más chico. ¿Sí? Por lo tanto, la desigualdad que tengo que probar es esta, que la medida de la adherencia es menor o igual que la medida del conjunto sin adherencia, el conjunto original, ¿cierto? Lo que claramente es más difícil, porque este conjunto es más grande que este. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Aquí yo garabateé esto antes of the record, ¿cierto? Básicamente lo que voy a probar es que M estrella J de E barra es menor o igual que la medida de cualquier conjunto elemental que cubre a E más epsilon. Eso es lo que voy a probar. Entonces después tomo ínfimo en los A, elementales que cubren a E, y concluyo esta desigualdad para todo epsilon, por lo tanto, concluyo la desigualdad. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar entonces un elemental arbitrario que cubre a E, al conjunto más chico. Por definición de conjunto elemental, entonces A se escribe como unión finita de cubos, B sub I. ¿Sí? Ya, y entonces aquí es posible considerar unos supercubos, o sea, cubos que contienen los B sub I originales, que los voy a llamar B sub I prima, tales que la medida de los B sub I prima excede un pelito a la medida de cada B sub I. Digámoslo así, lo excede en epsilon partido por n. ¿Ya? Entonces, ¿eso cómo se hace? Eso todavía se puede explicar más, pero aquí ya yo creo que los voy a convencer. Cada uno de estos cubos B sub I se escribe como producto cartesiano de intervalos. ¿Ya? Y cada uno de esos intervalos, ¿cierto? Es de la forma A, B. ¿Sí? Entonces, pongamos en R2, AB cruz CD. ¿Ya? Entonces, digamos que el cubo B sub I es AB cruz CD.
Bueno, yo me agrando un pelito aquí. ¿Ya? Entonces tomo A menos delta, B más delta, C menos delta, D más delta, ¿cierto? Y la medida del cubo original, ¿cierto? La medida del cubo original es B menos A cruz C menos D, ¿cierto? Y entonces la medida de este cubo que contiene va a ser algo así, ¿cierto? Va a ser increíble que esté haciendo esto cálculo, pero está bien. Voy a tomar el intervalo A menos delta, B menos delta, por C menos delta, D más delta. Y un signo más. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es la medida de este nuevo cubo? Hay que hacer todos los productos, ¿no? Queda A menos delta, perdón, en realidad queda, no es tan complicado, queda B menos A más 2 delta por D menos C más 2 delta. Entonces me queda B menos A por D menos C, ¿cierto? Más 2 delta por D menos C, más 2 delta por B menos A, más 4 delta cuadrado. ¿Sí? Y esta es la medida del cubo original, del B, de ese. Entonces lo único que tengo que después tomar es delta suficientemente chico, dependiendo de lo largo de cada uno de los lados del cubo que estoy tomando, tal que todo esto sea menor que epsilon, partido por n. ¿Por qué? Porque gracias a eso yo puedo tener esta desigualdad que está aquí. Entonces tengo que la medida de los B sub i prima, que naturalmente es más grande que la medida de los B sub i porque los contienen, en realidad es más grande, pero no mucho más, ¿cierto? Porque al pensar de que esto es epsilon partido por n, en realidad esto podría ser incluso más patudo y poner igualdad ahí, y obtengo esto que está aquí. ¿Están de acuerdo, no? Entonces esto se generaliza después a d dimensiones. ¿Ya? Hay un algoritmo finito que hace este cálculo. ¿Ok? Entonces, obtengo esto que está aquí, ¿cierto? Está aquí. Y como la medida exterior de Jordan es el ínfimo de la medida de los elementales que cubren al conjunto, yo tengo uno aquí. Entonces el ínfimo es más chico, seguro. Entonces de aquí saco que MJ, o estrella J, creo que era primero, estrella J de E barra es menor o igual que la suma de igual 1 hasta n de MBI más epsilon. Para todo epsilon y para todo A, que por supuesto determinan los BI. Y entonces ahora tomo ínfimo en A. ¿Sí? Y como A originalmente era un elemental que contenía E, tomando ínfimo en A, obtengo que M estrella J de E barra es menor o igual que M estrella J de E más epsilon para todo epsilon, y ahí se acabó. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, y después para el 2, o sea, comparar la medida interior ahora entre el conjunto y su interior, es más o menos similar. Entonces ahora en vez de agrandar, hay una desigualdad que es simple, y después en vez de agrandar, tengo que achicar. ¿Ya? Así que no es tanto, es análogo. Ya, más elaborado es lo que viene ahora, que es, si un conjunto es Jordan medible, entonces, o sea, eso sucede sí, solo sí, su borde topológico es Jordan medible y esa medida es 0. ¿Ya? Veamos eso, que es 3. ¿Qué más difícil? Voy a partir de nuevo con un monito. Aquí tengo E. Va a ser un mono perverso, con un hoyo ahí en medio. ¿Sí? Entonces este es el borde, ¿cierto? Voy a poner aquí E, esto. Y este es el borde. Sería eso.
y eso, ¿cierto? Ese es el borde de E. Todo monísticamente. Ya, entonces, ¿cómo va a ser la prueba? La prueba, grosso modo, va a ser como sigue. Si yo supongo que el conjunto E es Jordan medible, esta es como más fácil. Yo supongo que E completo es Jordan medible, entonces yo sé que existen elementales A y B, pongamos así, E Jordan medible implica DE Jordan medible. Entonces, si yo parto suponiendo que el conjunto completo es Jordan medible, entonces existen elementales, uno contenido y el otro conteniendo, tales que la medida elemental, porque la medida elemental de la diferencia es menor que epsilon, ¿cierto? Para todo epsilon mayor que cero, esta es la caracterización de Jordan medibilidad. ¿Sí? Entonces estoy diciendo aquí, monísticamente, estoy tomando este conjunto, ¿sí? Y después estoy tomando este otro conjunto como interior, tal que la diferencia entre ellos, que es esta cosa que quedó aquí, es menor que epsilon. ¿Sí? Ahora, esto elemental, este está contenido en E. Entonces yo puedo tomar los cubos abiertos. En A tomo los cubos abiertos, ¿cierto? Unión finita de abierto es abierto, ¿cierto? Y si A es abierto y está contenido en E, entonces está contenido en el interior. Por otro lado, si tomo V, son el elemental que contiene a E, si yo cierro los cubos, me queda un cerrado que contiene E. Yo sé que la adherencia es el menor, en el sentido de la inclusión, es el menor cerrado que contiene E. Por lo tanto, V es más grande que la adherencia. ¿Sí? Y entonces, por monotonía de la medida elemental, ¿cierto? Voy a tener que M de DE, o mejor dicho, perdón. Claro, yo sé que la diferencia de elemental es elemental, ¿cierto? Y entonces V, por este argumento topológico que acabo de dar, V menos A, que es un elemental, contiene al borde de E. ¿Cierto? Aquí se ve clarito en el mono, pero uno argumenta exactamente así, digamos. Yo cierro no cambio la medida elemental. Yo abro no cambio la medida elemental. Y menos contiene a la frontera de E. ¿Sí? Entonces de aquí tengo que vacío, pensémoslo así, vacío su conjunto del borde de E, y está contenido en B menos A. ¿Sí? Y la medida de B menos A es menor que epsilon, para todo epsilon. O sea, para todo epsilon puedo encontrar B y A que hagan esto. Entonces, el borde de E es Jordan medible y su medida de Jordan es 0, porque es menor que epsilon para todo epsilon. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, no escribámoslo. Entonces uno dice, sea epsilon mayor que 0. Entonces existen elementales A y B con A contenido en E, contenido en B, tales que la medida de B menos A, que es elemental, es menor que epsilon. ¿Cierto? Entonces, ahora B es la unión de igual 1 hasta n de BI, con BI cubos, ¿cierto? Y A es la unión de I igual 1 hasta M, no tiene por qué ser iguales, ¿cierto? De BI' cubos.
¿cierto? Y la medida de... Claro, y yo siempre puedo asumir que estos son cerrados. Y siempre puedo asumir que estos son abiertos, ¿cierto? Luego, luego podemos asumir que B es cerrado y A es abierto. Entonces tengo un cerrado que contiene a E y tengo un abierto contenido en E. Entonces de aquí sale que el borde de E es su conjunto de B menos A, que es elemental. ¿Sí? Luego tengo que la medida de B menos A, que se puede ver como la medida de A menos el vacío, pensando que vacío es un conjunto de esto, es menor o igual que epsilon, para todo epsilon. Acabo de encontrar dos elementales, uno contenido y otro conteniendo, al borde de E, que es menor que epsilon. Entonces la medida es menor que epsilon. Luego es Jordan medible, por lo tanto, DE es Jordan medible, y la medida de E, perdón, del borde de E, es 0. Es menor que epsilon para todo epsilon. Es decir, es 0. ¿Está bien? Ya, esta otra, la reversa, digamos, con medida 0, implica que E es Jordan medible. Y aquí no estoy tan convencido yo mismo, pero aquí tenemos que convencernos todos. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Por eso puse este dibujo tan raro al principio, porque uno dice, ah, pero bueno, hay que devolverse nomás. Entonces uno toma un conjunto E, voy a hacerlo monísticamente de nuevo. Tengo un conjunto aquí E, y ahora lo que yo sé es algo sobre el borde, ¿cierto? Yo sé qué es lo que pasa aquí y qué es lo que pasa ahí, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, como esta cosa es Jordan medible, yo tengo que, puedo cubrir esto. En el fondo, lo que yo sé es que existen elementales que cubren al borde de E, tales que la suma de los volúmenes de todos esos cubitos es menor que epsilon para todo epsilon. ¿Cierto? Si para todo epsilon yo puedo encontrar una partición, o sea, un cubrimiento, ¿sí? Por fuera y por dentro, ¿cierto? Por fuera y por dentro, o sea, un cubrimiento y un elemental contenido en E, o en el borde de E, perdón, tal es que la medida elemental de ese conjunto es menor que epsilon. Pregunta. Eso es lo que yo sé. ¿Sí? Estamos asumiendo que es acotado, ¿cierto? He acotado. Sí, sí, sí. Sí, Ya. he acotado. Y eso es clave aquí. Mm. Sí, los Jordan siempre, o sea, medida de Jordan para el conjunto, lo que ahí dice Tao es que por el momento no pensamos en los conjuntos que no son acotados. Sí, he acotado. Y eso es clave ahora, porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer, como yo sé que esto es acotado, ¿cierto? Aquí he acotado, es que voy a considerar un rectángulo que contiene E, que es básicamente el máximo, o sea, el producto cartesiano de los máximo y mínimo de los intervalos que están considerados en cada partición. ¿Sí? O mejor dicho, claro, como he acotado, siempre yo puedo encontrar este rectángulo exterior. ¿Sí? En realidad no tiene que ver con la partición.
Entonces lo que voy a hacer es considerar una nueva unión de cubos que va a ser formada básicamente por todos los posibles cubos que se forman con las aristas de un recubrimiento inicial del borde. ¿Se entiende? O sea, tengo todos estos rectangulitos aquí cubriendo el borde. Yo digo, sea epsilon mayor que cero, entonces existe un cubrimiento, ¿cierto? Del borde, tal que la medida de ese cubrimiento es menor que epsilon. Entonces yo considero esto, ¿cierto? Me voy a demorar aquí. Los cubro todos, y después miro esta construcción ya la hicimos alguna vez. Dijimos, miremos todas las posibles aristas que se formen aquí. ¿Sí? Que van a ser todos los puntos formados por los extremos de cada uno de los cubos. Lo he hecho a pelear todos con todos. ¿Sí? Y considero entonces todos esos cubos, yo los tomo y miro todos los que intersectan a E. ¿Cierto? Porque por eso hice este dibujo, porque por ejemplo, S se va a formar, pero ese no toca a E. No me sirve, o no lo quiero considerar en el fondo. ¿Cierto? Porque E es todo esto que está aquí adentro, ¿no? Entonces ese cubito aquí en rojo no me interesa para nada. Pero por esta construcción sí se aparece. Y eso yo lo quiero sacar del juego. ¿Sí? Ahora, el cubrimiento original, chuta, el cubrimiento original, este en verde, del borde, cuya medida es chica, menor que epsilon, es exactamente eh, es exactamente todos los que formé con esta nueva partición, ¿cierto? O mejor dicho, aquí adentro van a caer cubitos, ¿cierto? Pum, 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 pum. ¿Ya? Entonces, están los que tocan el borde y los que no, grosso modo. O mejor dicho, están los que tocan el borde y los que tocan a E, o a su adherencia, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, considero todos los que tocan a la adherencia de E y les saco los que tocan al borde. Entonces se puede probar que todos los cubos que quedaron ahí, en ese proceso, están en el interior de E. ¿Cierto? Monísticamente es claro, ¿no? Lo voy a escribir. Entonces, digamos, sea epsilon positivo. ¿Sí? Entonces, consideremos A elemental. Bueno, voy a ahorrar un poco. A unión de igual 1 hasta n de BI cubos, ¿cierto? Tales que el borde de E es su conjunto de A y la medida de A es menor que epsilon, ¿cierto? Eso yo lo sé por esto. Eso yo lo sé por eso. ¿Sí? Entonces, aquí, esto es lo que me cuesta escribir, y aquí esto es lo que tenemos que entender bien nosotros. Entonces, luego existe, voy a escribir el proceso, de hecho, como lo describe Tao en lo que hicimos la otra vez. Luego, considerando todos los vértices de los Vesui, podemos construir un conjunto elemental. Voy a llamarle A', unión de I igual 1 hasta M, ¿ya? De BI', ¿cierto?
tales que, bueno, los V sub I van a estar, ¿cierto? Porque yo consideré todas las aristas, entonces en particular las que formaban a los V sub I van a estar. Entonces los V sub I sin prima están aquí, ¿sí? Tales que E es su conjunto de A' y V sub I' inter E es dígito vacío. Esos me interesan, no me interesa ese rojo, ese no me interesa. Va a sumar algo que yo no quiero. Entonces yo quiero ver los que tocan. Y eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? Ok. Ok, entonces luego A' menos A, ¿cierto? Entonces es todos los que van a formarse menos los que cubren al borde, ¿sí? Ese tipo es interior a E. ¿Ya? ¿Cierto? Porque voy a tener en el borde, voy a tener en el borde, este es el borde de E. Entonces aquí voy a tener los cubitos. Eso. Y aquí se van a formar otro adentro. Etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, los verdes y los amarillos forman A'. Yo saco los que están en el borde, entonces los amarillos que quedan son interiores. ¿Ya? Te puedo decir, oye, pero no sé, hay que ser más cuidadoso porque puede justo ese tocar ahí, en la puntita, no sé. Hago un zoom aquí, hago un zoom aquí, aquí está el borde, y justo quedó un verde ahí, y un amarillo quedó ahí. Bueno, toma el interior, pues. Toma los tipos sin el borde. El interior. ¿Sí? Ya, y ahí se acaba, porque entonces ahora tomo la medida de, llamémosle este A2'. Entonces tengo que la medida de A prima, que es el más grande de todo, el que tiene todo, menos la medida de, perdón, claro, claro, tengo que E es un conjunto de A' y A2' es un conjunto de E, ¿sí? Ambos elementales. Y entonces tengo que la medida de A' menos A segunda es exactamente la medida de A, que es menor que epsilon. Porque con ese partí, recuerden que A es el que cubre el borde. Y se acabó. ¿Sí? ¿Me creen o no me creen? O sea, ¿ustedes están de acuerdo conmigo que si yo escribiera todos los detalles me demoro infinito? ¿Cierto? Pero hay que ser convincente. Siento que he tratado de ser lo más convincente posible. Los monitos ayudan igual y uno, claro, así, haciendo la salvedad, uno, claro, aquí yo no escribía, pero es básicamente el mismo argumento que usé aquí, creo. A ver. ¿Dónde fue que usé el argumento esto? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok, entonces, ¿qué no es Jordan medible?
¿Qué no es Jordan medible? Bueno, el conjunto por excelencia es la indicatriz de los racionales, o sea, los racionales en 0,1. Ese conjunto E, ¿cierto? Sabemos que el interior de E es vacío. Sabemos que la adherencia de E es 0,1 y la medida, y por lo tanto, el borde de E es 0,1, que tiene medida 1, elemental. Este es un elemental. Entonces, la medida del borde de E es 1, que es estrictamente positivo. Por lo tanto, por la caracterización anterior, este conjunto no es Jordan medible. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice Tao ahí. Dice, cuando como el interior y la adherencia son dos conjuntos que están demasiado enmarañados entre ellos, es difícil distinguir, y por muy chiquitito que haga los cubos, me pierdo, no lo logro. ¿Sí? Y por lo tanto, uniones e intersecciones infinitas o numerables de conjuntos que son Jordan medibles pueden no ser Jordan medibles. ¿Sí? O sea, piensen en justamente este conjunto, ¿cierto? Nosotros tenemos uno puede considerar una enumeración de los, uno puede considerar una enumeración de los racionales en 0,1, ¿cierto? Ustedes cachan eso, lo del... Voy llenándolo así, ¿cierto? 1, 1/3, 2/3. Después, ¿cómo era? Después vienen los... No me acuerdo. Hay una lista de los racionales, ¿cierto? Y uno los va numerando así. No me acuerdo cómo era. Es como la enumeración de Cantor, creo que. Ya, pues, entonces, si yo corto esa enumeración hasta n, eso es Jordan medible. Y tiene medida 0. ¿Sí? Pero la unión, que es justamente este conjunto, no es Jordan medible. Y es una unión finita, perdón, numerable. ¿Sí? Y lo que en términos de aplicaciones más grave es como la integración asociada a medida de Jordan es la medida o sea, perdón, la integral de Riemann. ¿Sí? Eso se los dejo más para lectura, ¿eh? Eso no lo voy a tocar mucho. Entonces, es posible crear o construir una sucesión de funciones que son Riemann integrables, que convergen puntualmente a una función que no es Riemann integrable. Y de nuevo, este conjunto de nuevo mete la cola, porque yo digo, enumero, entonces, digámoslo así, otra deficiencia de la Jordan medibilidad tiene que ver con el pasaje al límite de funciones Riemann integrables. Entonces, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, yo considero, digo Q inter 0,1, la indicatriz de lo racional en 0,1, yo lo enumero, porque yo sé que es un conjunto numerable, entonces lo voy a llamar XN, NNN, ¿sí? Con esta enumeración de Cantor. Ya, pues entonces yo puedo considerar la función Fn, o Fn mayúscula, mejor, Fn de x, yo lo puedo considerar como la suma de n igual 0 hasta n de la indicatriz de el singleton xn. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el intervalo 0,1, F1 es la indicatriz de 0. Después F1 es la indicatriz de 0 y de 1 medio.
Después F3 es la indicatriz de 0 más la indicatriz de 1 medio más la indicatriz de 1. Y así voy llenando. Pum, 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 pum. Cada uno de esos es Riemann integrable, porque tiene una cantidad finita de discontinuidades. Entonces es fácil ver que es Riemann integrable. Pero se sabe que la indicatriz, esto converge, Fn converge puntual a F, donde F es la indicatriz de Q inter 0,1. Cuando n tiende a infinito, puntual. Y esta cosa de Riemann integral y esta no. Entonces, no hay pasaje al límite en la integración. Y eso es letal, ¿cierto? Para nuestros propósitos, porque después nosotros vamos a ver teorema de convergencia para la integral del EP, que es la base del análisis, ¿cierto? ¿Sí? Y eso después nosotros lo vamos a empalmar con, digamos, eso es esencial en espacio LP, ¿sí? Un poco adelantándome a la materia. Y en espacio LP vamos a ver todas estas convergencias que son la base de convergencias débiles y vamos a retomar lo que vimos en la primera parte del curso. Así que no nos podemos quedar con integral de Riemann. Ese es grosso modo la conclusión, ¿sí? Y entonces vamos a pasar a la medida de Lebesgue, que voy a pasar a enunciar ahora, ¿sí? ¿Ya? Entonces vamos a partir con la medida exterior, así como en Jordan también partimos con medida exterior, entonces vamos a decir que sea E, un conjunto de RD acotado, ¿eh? También vamos a pensarlo acotado. ¿Ya? Entonces se define la medida. No, creo que aquí ya vamos a soltar, ¿sí? No vamos a pedir que sea acotado. Aquí vamos a soltar. Se define la medida exterior de Lebesgue, M estrella de E, como el ínfimo. La medida exterior es un ínfimo, pero es exterior o más grande porque yo estimo por afuera. Entonces va a ser el ínfimo de la suma de la medida de los cubos, medida elemental, ¿eh? Esta es medida elemental, de los cubos, tales que los V sub I son cubos, y E es su conjunto de la unión de esos cubos. Entonces este tipo es positivo, pero puede ser infinito también. Entonces vamos a darle permiso que sea infinito. ¿Sí? Ya, entonces fíjense que esta es la medida exterior del Lebesgue. Entonces fíjense que entonces, como observación inicial, tenemos que la medida exterior de Lebesgue es menor o igual que la medida exterior de Jordan de un conjunto. ¿Cierto? Porque nuevamente, ¿por qué? Porque tengo más formas de cubrir. ¿Cierto? Cada cubrimiento, recuerden que la única diferencia aquí es que en la medida exterior de Jordan yo pido cubrimiento finito. ¿Sí? Pero todo cubrimiento finito se puede ver como cubrimiento numerable agregando cubos vacíos. Así que aquí tengo más formas de cubrir que acá. Entonces, en un ínfimo de un conjunto mayor, con mayor posibilidad, el ínfimo decrece. Así que la medida exterior de Lebesgue es siempre menor o igual que la medida exterior de Jordan. ¿Sí? Y de hecho las medidas pueden ser diferentes porque por ejemplo, bueno, y se puede dar la desigualdad.
¿Por qué? Porque la medida exterior de Lebesgue de los racionales inter 0,1, que es 0. ¿Por qué? Porque este conjunto es numerable. Entonces yo puedo tomar todos los cubos, que son simplemente los cubos degenerados, que son los puntos, en esta enumeración. ¿Sí? En esta enumeración. ¿Sí? Y esa suma es 0. Porque la suma de puros ceros, esto es 0. Pero vimos que esto es menor que 1, que es la medida exterior de Jordan de Q inter 0,1. Porque nosotros vimos que la medida exterior, al inicio de esta clase, la medida exterior de Jordan coincide con la medida exterior de la cerradura del conjunto. La cerradura de Q inter 0,1 es 0,1, y eso vale 1. Y entonces, ¿cómo vamos a definir, y con esto termino, medibilidad según Lebesgue? Entonces, definición, medibilidad de Lebesgue. Entonces vamos a decir que E, subconjunto de RD, es Lebesgue medible si para todo epsilon mayor que 0 existe un U abierto, ¿ya?, tal con E contenido en U, y tal que la medida exterior del Lebesgue de U menos E es menor o igual que epsilon. Y en tal caso, definimos la medida de Lebesgue de E como M de E igual M estrella de E. ¿Sí? Entonces, ahí lo que dice Tao, yo debo reconocer que no lo capté 100%, pero básicamente lo que dice es, los que son Lebesgue medibles son aquellos que son eficientemente calculables por un abierto que lo aproxima. ¿Ya? No es cualquier conjunto, un abierto. ¿Sí? O como dice, eficientemente contenido en un abierto. ¿Ya? Que es, como lo dice ahí, básicamente cualquier cosa que uno se encuentra, es básicamente todo lo que uno se encuentra en análisis real. Pero claro, ejemplos patológicos se pueden construir usando axioma de elección. Y eso espero poder verlo esta semana en algún momento. ¿Sí? Entonces llegamos hasta aquí. Vamos a ver las propiedades y avanzar de a poco. ¿Ah? Yo voy a ir avanzando, voy siguiendo. Somos copilotos de Tao, como dije el otro día. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe. Ok.